Ya ven por dónde, cuáles son los meandros de esta política y de estas noticias de última hora que nos van llegando, tanto municipales como nacionales. Nos vamos a ir en el plano regional. Tenemos al otro lado a Miguel Ángel Rodríguez, director general de Ordenación Territorial, en una semana en la que, unas semanas en las que se está hablando y mucho de vivienda vacacional y de la respuesta que ha tenido en una ley que pretende ser abierta, flexible, una ley que está practicando la escucha. Ayer mismo Manuel Domínguez decía, podíamos haber impuesto nuestro criterio y haber acortado todo este proceso. Sin embargo, esta ley está de forma itinerante, este anteproyecto de ley está recogiendo el sentir de todos los sectores, desde los hoteles hasta los propios ciudadanos que tienen ese patrimonio, unos pequeño y otros mediano o grande, del alquiler vacacional. Miguel Ángel, buenos días, bienvenido. Buenos días, muchas gracias. Yo, antes que nada, que usted ha sido secretario, quería preguntarle, antes de meternos en esta harina del alquiler vacacional, quería preguntarle qué le parece lo que pasó ayer en Tuineje, habiendo sido secretario, que una alcaldesa suspenda un pleno porque un concejal está de vacaciones. Bueno, no sé exactamente lo que ha pasado y por lo tanto no puedo opinar sobre ese supuesto concreto, no tengo información al respecto. Con carácter general, lo único que puedo decir, pero insisto, no respecto a ese caso concreto, es que un concejal esté de vacaciones, desde mi modesta opinión, no conozco que haya sido nunca una causa justificada para suspender un pleno, sinceramente. Pero no sé lo que ha pasado en ese caso concreto. Pero si fuese así, me sorprendería profundamente, sinceramente, desde el afecto, el respeto y el cariño a toda la corporación de Tuineje. Me sorprendería, pero insisto que no conozco el caso concreto. Bien. Bueno, vamos a hablar de las alegaciones del alquiler vacacional. Son 3.000 alegaciones las que se han presentado. Ustedes se han comprometido a responder a todas y cada una de las partes. Sí, son un poquito más de 3.000. Todavía estamos clasificando las del último día, porque teníamos dos procedimientos, que son información pública y audiencia, y entonces hay que sumar unas y otras, porque entran en la consejería de manera diferente, y sí, se le dará respuesta motivada a todas y cada una, correcto. Bien, ¿por dónde están yendo las alegaciones? Porque estamos viendo absolutamente todos los argumentos. Hemos visto desde una moratoria hasta todas esas medidas de control en esta lluvia de alegaciones. ¿Qué están recogiendo ustedes? Bueno, hay de todo, efectivamente. Yo creo que es un tema donde si algo está claro es que hay perspectivas, intereses muy contradictorios. Por poner un ejemplo, hay alegaciones que consideran que reservar el 90% de la edificabilidad residencial para el uso habitacional es excesivamente restrictivo y choca con el derecho de propiedad y con el derecho a la libertad de empresa, y otras que dicen que qué barbaridad permitir hasta un 10% de la edificabilidad residencial para el uso turístico cuando debería reservarse prácticamente el 100%. Pues hay opiniones muy contrapuestas. Hay algunas que sí anticipo que han sorprendido tremendamente y se rechazarán de plano, como por ejemplo aquellas que se refieren a poder mantener el uso turístico, el uso vacacional de viviendas de protección oficial. Nos sorprende enormemente que primero exista el uso turístico de viviendas de protección oficial y segundo que se ponga negro sobre blanco, que se pueda mantener incluso 2 años más, y cito prácticamente de manera literal, para compensar la pérdida de luz. Mire, es que eso jamás debió usarse para eso. Y bueno, en otros aspectos inciden en las cuestiones técnicas, que son las que más han llamado la atención, las referidas a la eficiencia energética, a los cargadores de vehículos eléctricos, a la accesibilidad, y también muchas pues inciden, pero sí es cierto que el 90% prácticamente sin argumentación adicional en el choque que supone con derechos constitucionales, básicamente la libertad de empresa y el derecho de propiedad, a las cuales se les indicará pues algo que hemos intentado explicar muchas veces.
que existen otros derechos constitucionales, como el derecho a la vivienda digna y adecuada a precios asequibles, el derecho al medio ambiente, a la calidad de vida, la protección del entorno urbano. Y últimamente también explicamos la importancia del derecho a la vivienda, porque la gente se queda con esa expresión derecho a la vivienda a secas. Y recordamos lo que dice el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, lo que dice la Ley Estatal de Vivienda. Oiga, es que vinculado al derecho a la vivienda está el derecho a la integridad física y moral, a la intimidad personal y familiar, el derecho a la salud, el derecho a formarte, a realizarte como persona, el derecho a la calidad de vida. Yo cuento como anécdota que una señora preguntaba y dice, claro, es que tener una vivienda es casi tan importante como el comer. Y le dice, pues yo creo que estarían efectivamente a la par. No se puede renunciar a ninguno de los dos. Bueno, se está hablando estos días también, Miguel Ángel, en los temas que se están tratando, también en las sesiones de control del propio gobierno, en general en la calle, mediante una manifestación como fue la del 20A, de la presión turística, se está hablando del alquiler vacacional, pero también se está hablando de la limitación de compra de vivienda a extranjeros. ¿Esto es legal? A ver, lo primero que tengo que decir es que la expresión extranjero hay que usarla con mucha mesura. Yo cuando he ido dando las charlas por ahí recuerdo que hay una canción muy bonita que se llama No me llamas extranjero, que yo se la atribuyo a Facundo Cabral, pero no sé si es suyo o no, y yo le invito a la gente que lo escuche. ¿Por qué? Porque hay que respetar mucho a todo el mundo, ¿no? Y hay que recordar que tenemos una Constitución española que dice que eso de discriminar, entre otras cosas, por razones de nacionalidad, pues oiga, que de momento no. Vale. Es cierto que cuando tú ordenas la actividad económica, la actividad territorial, tienes que ponderar muchos factores, y entre ellos el uso que se le da a la vivienda. Entonces, no es lo mismo, efectivamente, tener una vivienda con destino habitacional, es decir, para que la gente resida habitualmente, que tener una segunda vivienda donde tú la usas de ocio e incluso, como dice el nuevo reglamento de la Unión Europea sobre alquileres de corta duración, invertir en alquileres para obtener una rentabilidad, eso que se llama la financiarización de la vivienda. Entonces, a día de hoy, discriminar por razón de nacionalidad entre no residentes, entre ciudadanos de la Unión Europea o de fuera de la Unión Europea, solo hay 4 supuestos a día de hoy en el ámbito comunitario, perfectamente justificado. A día de hoy, evidentemente, no es posible, y lo que habría que hacer era, primero, llamar a las puertas de Europa para justificar efectivamente qué es lo que se quiere hacer. Y yo creo que lo primero que no está claro es qué es lo que se quiere hacer. Me explico. Y, oiga, hay que evitar la compra de segunda residencia por parte de ciudadanos comunitarios. Y yo pregunto, pero si es segunda residencia de residentes o de peninsulares, sí, el problema es que consumamos suelo residencial con segunda residencia o no. O el problema es la nacionalidad. O el problema es que no competimos con la capacidad adquisitiva. Yo creo que realmente la solución a los problemas viene por determinar cuál es el uso natural de la vivienda. Y el uso natural de la vivienda es la residencia habitual. Y ahí hay que incidir. Y pongo un ejemplo de lo que está sucediendo. Lo que yo llamo ahora el modelo escocés, si lo han visto en la prensa, pues Escocia dice, vale, por ejemplo, se puede hacer uso turístico de la vivienda, pero yo lo voy a gravar singularmente. Pero usted quiere hacerlo, lo somete a autorización y de entrada le va a costar 6.500 euros. ¿Por qué hace eso? Bueno, porque impone gravámenes para hacer menos atractivo. Pero respondiendo de manera concreta a la pregunta, a día de hoy, en el año 2024, a día 16 de mayo, no es posible esa prohibición, esa discriminación. Y solo será posible si lo autoriza la Unión Europea en el marco comunitario, y si me preguntan mi opinión personal, ¿es creíble, factible? El Gobierno de Canarias ha encargado un informe jurídico en ese sentido, será el que lo diga. Si a mí me pregunta a día 16 de mayo, creo que las posibilidades son mínimas, pero mínimas. Ayer el presidente del Gobierno de Canarias
tuvo que negar que el anteproyecto de la ley de vivienda vacacional genere un efecto llamada. Lo decía, por esa cantidad de rumores que están generando que de repente haya algo que se ha desmentido una y otra vez, Miguel Ángel, de que este periodo donde se están recogiendo alegaciones, pues pueda haber un aumento de las inscripciones. Si le parece, escuchamos sus declaraciones. Porque, como tú bien has dicho, es el ayuntamiento, son los ayuntamientos los que tienen las competencias, no el gobierno. Entonces, nosotros lo que hemos puesto es el anteproyecto de ley para regular el alquiler vacacional, pero quienes dan las licencias son los ayuntamientos. Luego, en este caso, los ayuntamientos que quieran de Canarias, de los 88 municipios, podrán establecer esa moratoria. Es más, desde el año 2017 que se aprobó la ley del suelo y pasados 5 años, los ayuntamientos pueden desclasificar suelo de manera gratuita, es decir, simplemente con informar a los propietarios y llevarlo al pleno, no como la anterior moratoria, que estamos todavía negociando indemnizaciones multimillonarias pues por haber hecho las cosas mal. Entonces nosotros lo que queremos es hacer las cosas con seguridad jurídica, y en este caso ya lo hemos dicho en varias ocasiones, si cualquier ayuntamiento como el de Madrid quiere decir que no da más licencias de alquiler vacacional, está en su perfecto derecho. De lo contrario, hacerlo desde el Gobierno de Canarias sería una invasión de competencias y podría dar lugar a responsabilidades y indemnizaciones. ¿Pero cree que se debería frenar? Depende de la realidad de cada municipio. En la misma línea que estábamos hablando, insiste además el presidente del Gobierno en varias ocasiones en la figura y competencia que tienen los ayuntamientos, algo que también Jessica de León ha defendido. Es decir, lo que se está diciendo es que son los ayuntamientos los que pueden o no estar dando licencias, es decir, revisen ustedes qué es lo que están dando, que al fin y al cabo se está ejerciendo una actividad simplemente con una declaración responsable. Miguel Ángel. Sí, realmente yo creo que a lo que están aludiendo es a un fenómeno que ha surgido en los últimos meses y que es un fenómeno que sí genera cierta alarma. Así nos lo han transmitido varios ayuntamientos en las reuniones que hemos mantenido tanto con la Federación Canaria de Municipios como con la Asociación de Municipios Turísticos de Canarias, que es que existen promotores que solicitan a los ayuntamientos licencia de obras para alquiler vacacional. Y lo que se les ha transmitido a los ayuntamientos es algo muy sencillo. Es que ustedes solo tienen una respuesta, y la respuesta a día de hoy es denegar la licencia. No existe la licencia de obras para vivienda vacacional. Podrán pedir licencia de obras para la construcción de viviendas y en el marco jurídico actual del decreto 113/2015, una vez se hayan terminado y con posterioridad a la declaración responsable, podrán en su caso, a la declaración responsable de primera ocupación, podrán presentar la declaración responsable para el uso turístico de viviendas. Y lo que está planteando ahí el presidente, es algo que se les ha trasladado y que es muy sencillo. Oiga, suspenda usted licencias si quiere evitar esa presión que sufren las oficinas técnicas, porque son muchos los proyectos que se están presentando, y por lo tanto lleve usted a cabo una suspensión de licencias en relación con el uso turístico y se quita usted esa presión de encima. Esa es una posibilidad que se tienen los ayuntamientos y que si efectivamente se sienten tan presionados deberían aplicarla. Y otra de las cosas a las que alude el presidente es verdad que hay un número significativo de altas, pero no es mayor, curiosamente, al que se produjo, por ejemplo, en los años 18 o 19. En algunos de los años posteriores al decreto del año 2015 se creció en porcentajes superiores al 100%. Entonces, no es el momento en que se ha producido mayor número de altas. Sí es cierto, y es mi opinión, que es un número significativo, que es un número muy llamativo, que estamos observando. Recuerdo, siempre tenemos un cuadro de mandos de vivienda vacacional que todos los días se revisa, pero el gran problema es que efectivamente hay ciudadanos que pretenden, también es mi opinión personal, al margen claramente del ordenamiento jurídico, violentar a través de pretender consolidar expectativas con licencias de viviendas vacacionales que realmente no existen. Y por eso sí, los ayuntamientos tienen dos posibilidades: denegarla pura y simplemente o liberarse de esa presión suspendiendo licencias hasta que entre en vigor la ley. Actualmente, ¿cuántas viviendas vacacionales tenemos en Canarias, Miguel Ángel?
Pues hoy no he mirado el dato, pero ayer o antes de ayer, que es la última vez que lo miré, en plazas unas 237.000 y en viviendas ya superamos las 57.000, si no me falla la memoria. ¿Y en cuanto a hoteles, plazas hoteleras? Pues ahora mismo no me lo sé de memoria, pero sé que entre hoteles y apartamentos eran en plazas unas 350.000, pero hablo de memoria. Hablo de memoria. Para terminar, su opinión sobre la ecotasa que se está planteando por parte, además, de la Asociación de Alquiler Vacacional en Canarias. Bueno, pues ayer precisamente leía un artículo de una compañera habilitada de Lanzarote y lo expresa muy bien. A ver, primero, hay que hablar con propiedad. No es una tasa, es un impuesto. Donde existe es un impuesto. ¿Por qué se le llama tasa? Porque traducen en el inglés el tax como tasa, no, es un impuesto, lo primero. Lo segundo, si realmente fuera una tasa, habría que llevar a cabo unos estudios económicos financieros para determinar el importe a cobrar a los usuarios. Y la tasa siempre es a cambio de una contraprestación, porque obtengo un beneficio especial de usar el dominio público, porque recibo la prestación de unos determinados servicios, y aquí no existe. Es decir, tasa como tal, aunque le llamemos ecotasa, jurídicamente es inviable y no hay discusión ninguna. Primero. Segundo, para que sea un impuesto, efectivamente, solo se puede establecer por norma con rango de ley. Y tercero, he visto las alegaciones, sinceramente, establecer o proponer una tasa de 0,50 céntimos, hay que ver si el coste de recaudación incluso no es superior, el efecto disuasorio que produce y, lo más importante, ¿resuelve algo? A mi juicio, absolutamente no. Nosotros hemos puesto un ejemplo, y si me permite se lo pongo matemáticamente. Todo el mundo recuerda, oye, es que recibimos 16 millones de turistas. Ah, vale, estupendo. Y entonces, si usted pone esos 50 céntimos para cada turista, va usted a recaudar 8 millones de euros. ¿Cree usted que se resuelve el problema de la vivienda con 8 millones de euros? Ah, bueno, no es por turista, es por pernoctación. Bueno, el gran ejemplo lo tenemos en la isla hermana, en Lanzarote. En Lanzarote todos vamos, a mí me encanta repetir de vez en cuando, a las montañas del fuego, a los janeos del agua, a la cueva de los verdes, y pagamos por algo que recibimos inmediatamente, la posibilidad de visitar el Parque Nacional de Timanfaya, y por cierto, importes altos. Bueno, pues resulta que, ahora tampoco me sé la cifra de memoria, pero la última que tengo yo en mente, los centros de ocio y turismo en Lanzarote recaudan 40 millones de euros. Vale, pero esa recaudación se hace a cambio de algo. El usuario de esos servicios lo paga encantado. Pues nosotros, por ejemplo, entendemos que hay que combinar una serie de medidas. La primera, por ejemplo, por determinados espacios naturales protegidos se debe cobrar, sí, pero se debe cobrar no tanto con afán recaudatorio, sino para una adecuada gestión de los espacios naturales, para mantener adecuadamente esos espacios naturales, para mantenerlos en valor. Y a partir de ahí empezamos a hacer lo importante, que es gestionar. Nosotros creemos que lo importante en este país no es solo recaudar, no es solo cobrar, no es solo hacer normas. Yo creo que tenemos que pasar al ámbito de la gestión. Como estamos en Fuerteventura, yo le invitaría a la ciudadanía a que haga la siguiente reflexión. ¿Creen que realmente la gestión que se hace de espacios naturales, como la Isla de Lobos, de 0 a 10 obtiene un 5? La gestión que hacemos, por ejemplo, del Parque Natural de Jandía, yo siempre pongo Jandía como un ejemplo y Lobos. ¿Por qué? Porque es igual que Timanfaya. ¿No sería más razonable que usted llegue en la guagua, en el coche, a parque como en Timanfaya, en el islote de Hilario, te reciban con servicios adecuados y digan, usted quiere ir andando en bici, aquí tiene los guías, has pagado, se mantiene aquello limpio, se valora, te lo explican? Bueno, yo creo que sinceramente lo que hay que hacer es una gestión adecuada a los espacios naturales y a partir de ahí ir estableciendo mecanismos de gravamen, de recaudación, pero siempre a cambio de algo. Y termino. Lo que menos me gusta de la forma de plantear la ecotasa es que lo que late detrás es que los turistas y el turismo son un problema y hay que grabarlos y hay que sacarlos. No. El problema seguimos siendo nosotros, los canarios y las canarias. Si gestionamos o no gestionamos adecuadamente. Si nos tomamos en serio la actividad turística, la gestión de los espacios naturales, la gestión del agua, la gestión de los residuos, la gestión de la energía.
Yo creo que tenemos que hacer examen de conciencia, una reflexión profunda y propósito de la enmienda, y no seguir buscando culpables. Que hay que establecer un impuesto, que se establezca. Que hay que subir el IGIC, tiene ventajas al momento de hacerlo, pero hay que hacer reflexiones más sosegadas, sin demora. Es verdad, hay que tomar decisiones cuanto antes, pero yo creo que un poquito de sosiego, de reflexión y de conocimiento es imprescindible. Completamente de acuerdo, en una mirada, además, que tiene que ser algo más futurista de lo que se ha hecho hasta ahora, que ha sido un café para todos, podemos decir, sin demasiado control y, desde luego, sin demasiada calidad en muchos casos, y así estamos como estamos en este momento. Miguel Ángel Rodríguez, como siempre, un placer recibirlo en las ondas de esta emisora y en esta casa. ¿Hay alguna reunión prevista en Fuerteventura con el sector o alguna reunión explicativa, informativa, o a partir de ahora ya se cierra ese periodo y se concentran en responder esas más de 3.000 alegaciones? Nos concentraremos en eso, mantendremos más reuniones. Sí puedo decir, por ejemplo, que hoy, dentro de 2 horas aproximadamente, mantenemos la primera reunión, todas las comunidades autónomas, con el Ministerio de Vivienda, con carácter monográfico sobre viviendas vacacionales, y que el próximo viernes tenemos la reunión con la ministra de Vivienda, que nos ha convocado también con carácter monográfico, y eso nos congratula. Y recuerdo también que la propia ministra de Vivienda, entre los ejemplos de iniciativas que ha citado, es el de Canarias. Entonces, tenemos ahora mismo grandes esperanzas puestas en esa reunión con el Ministerio, que, insisto, es específicamente para ordenar desde el ámbito estatal también el uso turístico de viviendas, y eso es lo que principalmente nos ocupa ahora, pero seguiremos hablando con todo el mundo, con la FECAN, con la FECAI, con los colegios profesionales, con las asociaciones. Seguiremos. Sí. Enhorabuena por ser ejemplo a seguir por parte de la ministra, y veremos cómo se extrapola todo lo que se está debatiendo de forma muy interesante en Canarias, que puede ser palanca de cambio a nivel nacional. Miguel Ángel, mucha suerte, mucho ánimo. Gracias, un saludo. Gracias.